Cultura en dos cafés, programa 66. Hola oyentes culturetas y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el programa en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Fernando Tebar, director, productor, gestor y un montonazo de cosas más últimamente en la compañía La Fera Teatre. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Yo voy a topísimo para variar, ya estamos a tope este año. Y bueno, en el programa de hoy me gustaría mostraros, es un programa un poco meta, un poco detrás de las cámaras, un poco que hay en el backstage, porque en lugar de hacer una entrevista a alguien, en esta ocasión os traemos una entrevista que nos han hecho a nosotros mismos. Aprovechando que hace unas semanas nos invitaron en la televisión local de Villarreal, TV4, y nos invitaron al programa Cuaderno en Blanco, y pues su presentador Antonio Arbeloa nos hizo una entrevista donde hablamos del podcast, de Cultura en dos cafés, de cómo se hace, de cómo nació, de cómo elegimos los contenidos y un poco los entresijos del programa. Así que nada, os dejamos con esta entrevista, esperamos que os guste y adelante. Y vamos a arrancar, como siempre, con el componente humano del programa. Ya tengo en el plató a los que van a ser nuestros primeros invitados. Gemma Cardera, Gemma Cardera sí. Y Fernando Tebar. Ellos son artífices de un proyecto que se llama Cultura en dos cafés, el podcast. Don Ismael, maestro, usted sabe lo que es el podcast, ¿no? Sí, don Ismael está al loro. Yo me he tenido que enterar, a raíz precisamente de Cultura en dos cafés, con lo cual ya he ganado algo de cultura, por lo menos cibernética y digital. Vamos a hablar con Fernando y con Gemma. Fernando, bien hallado, bienvenido a Cuaderno en Blanc, gracias por estar con nosotros. Gemma, igualmente, gracias por estar con nosotros. En una palabra, Gemma, ¿qué es Cultura en dos cafés? Ahora vamos con la entrevista, pero ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a dar a conocer un poco la cultura a nivel de Comunidad Valenciana, a nivel de España, un poquito de todo, dentro de lo que es un podcast especializado en cultura y un poquito de psicología. Esto es como Cuaderno en Blanc, pero en podcast. Sí. Don Ismael, cuidado, tendremos que meternos aquí en cultura. Bueno, pues ahora hablamos con ellos y nos hablan de este interesante proyecto. Nos ha parecido interesantísimo desde el momento en que lo conocimos y hemos querido arrancar la temporada con ellos. En la segunda parte del programa, el maestro don Ismael Bonet, y en la tercera parte del programa, María Ángeles Chavarría, que viene desde Valencia. De hecho, está viniendo ya desde Valencia para hablarnos de sus proyectos literarios y de la novela que en estos días está promocionando. Cerraremos con un montón de cosas, de verdad que un montón de cosas de las que les tengo que hablar, y esto nos va a conducir pues durante esta tarde-noche, durante mucho tiempo, y cerraremos además con teatro. Bueno, pues arrancamos, ráfaga general del programa y allá vamos. Pues Cultura en dos cafés, Fernando, Gemma, Fernando, ya nos ha dicho algo Gemma, pero Fernando, ¿cómo surge esta colaboración entre ambos, este proyecto? Pues surge en el ambiente de una compañía de teatro en la que yo trabajo. Y ¿Una compañía de teatro? ¿Qué sí, compañía? Sí. Se llama La Fera Teatre. Anda. Como la canción de Billy Monjour, La Fera Feroce, sí. Pues de ahí nace un ¿Y de poco. dónde es esa compañía? Estamos en Almusafes. En Almusafes. Sí. Entonces nace esta compañía de teatro que un poco intenta construir espectáculos de temática social. Y un poco Gemma se une a unas clases que doy de teatro también, y entre los dos nos damos cuenta pues que hay un poco una demanda también de conocer un tipo de cultura que no es la que emiten los grandes medios, los medios generalistas, sino algo un poquito más concreto en el ámbito de Valencia, Castellón y Alicante. Gemma, ¿cómo se hace la selección de los temas? ¿Qué es cultura? ¿Quién decide este tema es importante, interesante para nuestro podcast?
Pues escuchamos mucho tanto a los oyentes que nos preguntan, porque tenemos un apartado de culturetas curiosos, ¿no? Que es gente que te pregunta. Culturetas curiosos. ¿Y estos pueden proponer temas? Sí, ellos siempre invitamos o bien a dudas que tengan a partir de temas que ya hemos hablado, o incluso proponer temas de, pues, la parte de psicología la llevo yo, un poco sobre todo psicología social, psicología infantil, y la parte de sobre todo teatro y más artística la lleva él. Entonces, nosotros hemos dividido el programa en cuatro temáticas diferentes. Una es la de culturetas curiosos, que es gente que propone. Tenemos al mes una entrevista que realizamos a profesionales del arte, todo tipo de arte, música, danza, teatro, cine, que o bien vienen o bien ya los conocemos porque los hemos visto y nos ponemos en contacto con ellos, y les hacemos una entrevista donde ellos mismos explican un poco qué es la cultura para ellos y cómo se han metido en ese mundillo cultural. Tenemos los temáticos, que ahí es cuando decidimos un poco de qué cultura hablar cada mes. Y me falta un tema. Y las propuestas del mes. Y las propuestas del mes. Al inicio de cada mes, por ejemplo mañana, nos salen las propuestas del mes de octubre. Entonces nosotros sacamos propuestas culturales de Castellón y Valencia, sobre todo, pues eventos, obras de teatro, danza que se hagan en Castellón y Valencia, bien para todas las familias o bien nichos un poquito más concretos, para que la gente pueda, pues bueno, pueda enterarse también por nuestro podcast del mes siguiente, dónde pueden ir y qué cosas pueden ver. Cultura en dos cafés, Fernando. ¿Y esto cómo lo podemos pinchar? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo se ve? Bueno, ¿Cómo se ve y se oye? Vamos. Más que ver es escuchar, oye, porque al fin de escucha. cuentas un podcast es como un programa de radio al uso. ¿Cómo lo escuchamos? Pues lo puedes escuchar en todas las plataformas que hay de streaming, pues por ejemplo Spotify, que es la más conocida, tenemos iVoox, o en Google Podcast también, en Apple Podcast. O sea, en Spotify también esto es como la música, lo puedes Sí, colgar. como la música. En Spotify tú te buscas Cultura en dos cafés y te aparecen el podcast. En Spotify pongo Cultura en dos cafés y aparecéis. Sí. Con Ismael, toma nota, que ahí nos puede salir a nosotros algún tema también para traer al programa. Sí, y luego pues este año que hemos empezado la tercera temporada ya del podcast. Tercera temporada ya. Vamos por el programa ya 60 y pico. Pues. Y ya se han puesto en contacto con nosotros una emisora de Valencia que se llama Cultura Remember y una emisora que se llama Norte Radio, que se emite en Vitoria y San Sebastián, esa zona de ahí. ¿Y os compran el podcast para...? De momento nosotros lo cedemos, porque ahora lo que queremos es ser conocidos, expandirnos, claro. Y ellos también pues, nos dan esa difusión. Caray. Gema, los temas, hemos hablado un poco de los temas, pero ¿cómo tratáis el tema? Porque me imagino que sobre todo los que os proponen tendréis que prepararlos, ¿no? Sí. En fin, que nadie sabe de todo, ¿no? Me imagino. Sí, nos preparamos. Los que o bien nosotros proponemos más o menos un poco, cada uno hacemos temáticos de lo que sabemos. Yo, por ejemplo, hago mucho sobre autonomía infantil y la importancia... Autonomía infantil. Y la cultura emocional, sobre todo, hago las partes temáticas de cultura emocional y a lo mejor hace pues un poco de cultura a nivel de teatro, de actores, de escritores. Y a partir de lo que recibimos de las preguntas, pues también nos informamos quién de los dos puede dar ese temático. Claro, no voy a meterme yo en un temático que no controlo. ¿Qué duración suele tener un podcast? ¿Es libre o os ceñís a una duración concreta? Intentamos ceñirnos a lo que duran dos cafés, que son unos 20 minutos, 30 minutos aproximadamente, aunque Porque habrá estudios sobre eso, ¿no? ¿Cuánto aguanta una persona escuchando un podcast, ¿no? La idea al principio era que durara 20 minutos porque es prácticamente lo que nos cuesta a una persona normal y salir de casa y llegar al trabajo. El trayecto al trabajo suelen ser 20 minutos, 30 minutos, entonces es un programa que es para escucharlo en el coche, mientras estás fregando los platos, tareas cotidianas que te permite escuchar la radio y que suele costar ese tiempo. Es verdad que cuando tenemos entrevistas con alguien que es interesante, pues hay alguna que se ha alargado hasta la hora. Pero... O sea, también entra gente, o sea, pues también podéis entrevistar a gente. Sí, entrevistamos a gente y eso, las entrevistas son las que más duración tienen. No tenemos un tiempo fijo, sino que va variando entre los 20 minutos y los 40, 50. Oye, ¿cómo valoráis vuestra repercusión, vuestra
la retroalimentación un poco de cómo sabéis, oye, pues nos han escuchado tantos o más o menos, o ¿hay alguna manera de medirlo esto? Sí, él, por ejemplo, lleva toda la parte de estadísticas, yo llevo un poco más la parte de marketing y redes sociales. Vamos por tanto con Fernando, ¿la estadística cómo va? ¿Va bien? Pues ¿Va increciendo? va increciendo. Es complicado porque a día de hoy no hay un estándar, digamos que por ejemplo Spotify tiene sus métricas, iVoox tiene otras, Apple te da otras, entonces no hay un estándar en el mercado, y entonces tienes que ir mirando una por una, lo que es un poco una locura, pero va creciendo, cada vez hay más escuchas, y una cosa muy interesante de los podcasts es que tienen mucha retención, no es algo como por ejemplo en las redes sociales, que la retención es muy corta, es muy pequeña, sino que un podcast normalmente suele tener un 80-90% de retención. Es decir, que el que empieza prácticamente se engancha, que es algo muy positivo también. Claro. Y en marketing, llevas, Gemma, también el tema de marketing, ¿cómo funciona eso? Bueno, pues de momento me estoy metiendo así en cursitos sobre el tema de marketing en redes sociales e intento siempre publicar más o menos todos los días o X días a la semana por las mismas horas más o menos, y hay algunas aplicaciones que te dicen en qué horas tienes más audiencia más espectadores. O sea, ¿se puede elegir la hora en la que se emita? Sí. ¿Se puede elegir también? Sí, yo utilizo una aplicación en la que te permite hacer un calendario. Ajá. Y tú metes todas las publicaciones que quieres hacer y a la hora que quieres hacer. Y en la misma aplicación te dice, vale, en Instagram tus seguidores te ven más, pues de normal a mí me pone entre las 8 y las 9 de la noche. Entonces yo sé que durante esas horas la gente va a estar más pendiente o la gente me va a ver más. Y no tenéis que vestiros ni arreglaros bien porque no se os ve. Bueno, eso, sí. Eso es más cómodo, eso es más cómodo. Tenemos que hacer un podcast también, ¿no? Sí. Oye, cultura en dos cafés. Quisiera también preguntaros acerca de vosotros, ya que os tenemos aquí. Fernando, tú vienes del mundo del teatro, ¿no? Me has dicho. ¿Cuánto tiempo dedicado a eso y a qué nivel? Porque ¿profesional, amateur? Profesional, sí, profesional prácticamente, a fondo desde 2008 prácticamente, en que fundo la compañía de teatro. ¿Eres fundador de...? Sí, y nos dedicamos a crear espectáculos, un poco a demanda también. ¿Cómo es eso de a demanda? A demanda, porque es muy complicado, todo el mundo sabe que el tema de... bodas, bautizos y comuniones? Sí, un poco así. Pues viene alguien y me dice, mira, o un ayuntamiento o una entidad, por ejemplo, hay una entidad en Musafes que son les dones progresistes, que para la Semana de la Mujer nos dicen, mira, nos gustaría que esa semana ofrecer un espectáculo en que la temática sea sobre los derechos de la mujer. Es dramaturgo también. Se podría decir. Bueno, en cierto modo. Y entonces construimos ese espectáculo para ese día a propósito. Ostras, sobre esa temática. Qué interesante, ¿no? Es un poco como una manera de ir a tiro hecho también, porque a veces es complicado construir un espectáculo que no sabes luego si se va a poder vender o no. Claro. Oye, tenéis que venir un día aquí a Cuadro en Blanco, vuestra compañía, y mostrarnos ahí vídeos de vuestro trabajo. Acepto el reto, sí. Claro. Y Gemma, ¿tú en particular? Yo soy psicóloga judicial. ¿Psicóloga judicial? Sí. Madre mía, ahí sí que hay faena, ¿eh? Hay mucha faena. Ahí sí que hay faena porque la gente no está muy bien, ¿eh? Sí. Ismael. Aquí necesitaríamos, no sé si judicial, pero una psicóloga sí que necesitaríamos, usted y yo. Los que se dedican a la cultura no están. Pero para que se ponga tumbada y nosotros le preguntamos. Psicóloga judicial. Oye, interesante. Sí, he trabajado 4 años como psicóloga en una empresa de personas con discapacidad, ayudándoles a adaptarse, y luego aparte, en algunos casos judiciales... Esa parte debe ser más bonita, ¿no?, que la judicial. Dura también, porque ves gente con discapacidades que ves que les cuesta y que hay veces que intentas ayudar a que se adapten y ves que no puedes, o que ellos mismos se limitan o tienen más limitaciones, pero es muy bonita. Y luego la judicial, a mí me gusta mucho, pues algunos casos judiciales en el Tribunal de Menores de Castellón y de Valencia, haciendo peritajes con padres que se divorcian y hay que evaluar a los padres y a los menores. Padres y a los menores. El divorcio, madre mía, cultura en 2 cafés. Mira que uno estaba ahí cómodo, disfrutando de las vacaciones de la televisión, de Ismael, y ahora hay que volver, pero luego te encuentras cosas tan bonitas y te coges ganas otra vez de hacer televisión.
Repetirlo, por favor. ¿Dónde podemos ver Fernando Tebar, Gema Cardera, Cultura en Dos Cafés? ¿En Spotify? En iVoox. ¿Cómo? iVoox se escribe iVoox y iVoox. latina Vox. iVoox. En Google Podcast también. Google Podcast. En Apple, para los que tengan móvil Apple. Apple. En YouTube también estamos, también tenemos subidas algunas. En YouTube es donde os he visto yo. Sí, Sí, en en YouTube. YouTube tenemos también video podcast, porque Spotify tiene un apartado. Por eso os he visto Claro, yo. Claro. que permite Yo digo, hacer esto vídeo. Sí que se les ve. Sí. Oye, pues podemos poner algún día un vídeo podcast aquí en Pues sí. nuestro programa, ¿no? Sí. Sería interesante. Mira, uno Sí. sobre teatro que nos gustaría. ¿Por qué no? Oye, ¿Por qué no? uno que teatro en la Comunidad Valenciana, que estamos ahí trabajando también nosotros, a nivel amateur, pero trabajando también. Muy bien. Fernando y Gema y Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer de verdad haberos recibido y haber empezado la temporada con vosotros. Gracias a ¿A vosotros. vosotros? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Ya sabéis que podéis dejar los comentarios si os gustan este tipo de programas, tanto en la aplicación de Spotify como de iVoox, dejar un comentario. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, pues podéis dejar siempre vuestro me gusta en iVoox, en Spotify, en YouTube y seguirnos tanto en Cultura Remember, en la 104.1 de la FM, como en Norte Radio 92.2, los domingos a las 2 de la tarde. Así que me despido y nos escuchamos en el próximo programa, ya sabéis. Si no podéis venir, traed un sustituto. Adiós.